Mi nombre es Javier. Soy de la alcaldía de Iztapalapa, de la zona pegada hacia el Cerro de la Estrella. A veces uno cree que las historias de terror son solo sobre aparecidos, brujería, nahuales o brujas. Pero el verdadero terror es el que vives dentro de tu casa, viendo cómo tus paredes se caen y tu familia se aleja lentamente. Y todo esto a consecuencia de un error que tú cometiste. Yo siempre fui un hombre de trabajo. Me dedicaba a la carpintería y la verdad me iba muy bien. Tenía mi taller, mi camioneta para entregar mis muebles, mi familia y mi casa que con mucho esfuerzo iba levantando poco a poco. No era rico, pero gracias a Dios tampoco nos faltaba nada. Y en cuanto a la religión, creía en Dios a mi manera. Pero no era de andar en la iglesia cada domingo, ni de andar de persignado todo el tiempo. Hace no mucho empecé con un dolor en la boca del estómago. Un dolor que al principio pensé que era por las malpasadas o tal vez por el picante. Pero el dolor se volvió una punzada constante, de esas que no te dejan ni dormir. Fui al médico del seguro y me dieron unas pastillas para la gastritis, pero la verdad es que no mejoraba. Al mes ya no podía retener ni el agua, todo lo vomitaba. Bajé como 15 kilos en poco tiempo. Me veía al espejo y se me marcaban los huesos de la cara. La piel se me puso de un tono amarillento muy feo y la enfermedad me estaba comiendo poco a poco. Pasé de doctor en doctor, que si eran úlceras, que si era un tumor, que si era gastritis, pero en los estudios no se veía nada claramente. Mi esposa, desesperada de verme así y de ver que los doctores no le atinaban a lo que tenía, un día me dijo seriamente: Javier, ¿y si vamos a ver a la santa? Sé que lo que te digo te va a sonar irracional, pero escúchame por favor. Tengo un primo devoto y hace algún tiempo le pidió a la santa por su salud y lo sacó adelante. Él siempre me decía que con devoción, fe y agradecimiento, ella no te deja solo. Al principio, la verdad es que me negué. Me daba miedo, o más bien, respeto. Pero una noche que el dolor fue tan fuerte que sentí que me iba a desmayar, acepté. Fuimos a un altar muy conocido aquí en Iztapalapa. Un altar grande, con muchas flores y veladoras. En esa ocasión, yo apenas si podía caminar. Al llegar me hinqué frente a la imagen y con lágrimas en los ojos le hice una promesa. Señora, si tú me quitas este dolor, si me dejas volver a trabajar para mantener a mi familia, yo te prometo que te voy a poner un altar digno en mi sala. Te voy a traer tus rosas cada semana, te voy a poner tus puros, y el día de tu fiesta te voy a traer música con mariachi y todo, para que veas que en verdad soy agradecido. Pero por favor, solo dame salud. Les juro que parece algo exagerado, pero esa misma noche dormí después de semanas de puro dolor. No te digo que me compuse mágicamente, pero a las semanas comencé a ver mejorías y hasta el hambre me regresó. Fui con un especialista particular que me recomendó un cliente y por fin me dio un tratamiento que sí me funcionó. En 3 meses ya estaba de pie, ya estaba en el taller otra vez, haciendo mis muebles y ganando mi dinero. La enfermedad se fue por completo, pero aquí es donde entró mi soberbia. Con el dinero en la mano y la salud recuperada, empecé a pensar como pensaba antes. Y es que, tontamente, yo pensé que al rezarle a la Santa Muerte, ella me iba a quitar la enfermedad como un milagro, o sea, mágicamente. Pero al ver la intervención de un médico que me ayudó a sanar, me hizo sentir que la Santa Muerte no tenía nada que ver. A lo mejor fue solo el medicamento nuevo, a lo mejor no fue ella, sino que el médico nuevo es muy bueno y por eso me curé, me decía ciegamente. Y es que aunque yo comencé con mis cosas,
Mi esposa, que no sé si fue por miedo a que me pasara algo nuevamente o por agradecimiento verdadero hacia la niña blanca, me recordaba la Amanda. Javier, no hemos puesto el altar. Ni siquiera le has llevado una veladora al lugar donde fuimos. Yo siempre intentaba darle la vuelta, diciendo cosas como: mañana voy, mujer. Ahorita tengo mucha chamba y el material está caro. En cuanto termine, me doy una vuelta y le compro su imagen y sus cosas. Pero ese mañana nunca llegaba. Y así pasaron 6 meses, y después 1 año. Y yo me sentía tan bien, me sentía tan perfectamente, que se me hizo fácil ignorar esa promesa. Me gasté todo el dinero que tenía para su música y su fiesta en arreglarle algunas cosas a mi camioneta, en arreglar mi casa y también en uno que otro gustito. La verdad es que fue un olvido consciente, una falta de palabra total de mi parte hacia ella. Cuando creí que todo iba a seguir normal y mi vida iba a continuar sin ninguna consecuencia, ella se empezó a manifestar. Nunca se me manifestó físicamente. Todo comenzó en uno que otro sueño. Eran sueños muy pesados, cargados de una atmósfera que se sentía muy real. Yo soñaba que estaba en mi taller trabajando, pero de repente las luces se apagaban y en la oscuridad total escuchaba el roce de una tela sobre la madera. Aunque nunca la veía claramente, en el fondo sabía que era ella. En el sueño yo intentaba correr, pero mis pies estaban pegados al piso. Después podía ver como una sombra, la cual siempre tenía una túnica que le tapaba la cara, se me acercaba y sin decir nada me quitaba algo de las manos, ya fuera una herramienta, un fajo de billetes o una foto de mi familia. Estos sueños me hacían despertar con un hueco en el estómago, pero intentaba engañarme a mí mismo, diciéndome que solo era el estrés del trabajo. Después de estos sueños, y sin seguir cumpliendo mi promesa, la mala suerte entró a mi casa y ya nunca salió. Fue como si algo estuviera ocasionando esto, una mala suerte que no servía más que para traerme desgracia tras desgracia. Una mañana sin más, se rompió la tubería principal del baño. No fue una simple gotera. El tubo se había reventado y el agua había inundado la sala, echándome a perder unos muebles que ya tenía listos para entregar. Gasté lo que tenía en el fontanero y en reponer el material que se me había echado a perder. A la semana siguiente, a la camioneta que era mi herramienta de trabajo y que siempre tenía al tiro, se le descompuso la transmisión en plena avenida. Fue una reparación carísima, y desde esa ocasión, poco a poco le iban saliendo detalles tras detalles, hasta que me quedé sin ahorros. Empecé a pedir prestado para poder seguir operando, pensando que esto solo era una simple mala racha. Pero la cosa escaló. En el taller los clientes dejaron de llegar. Los que ya tenían pedidos empezaron a cancelarme o a decirme que no tenían para pagarme completo. Me empecé a llenar de deudas y para acabarla por andar de distraído y angustiado, cometí un error en uno de los trabajos más grandes para un cliente muy importante. Cliente que al quedarle mal, me canceló mi contrato, que era el más fuerte que tenía. De ahí, todo se fue para abajo. Perdí mi taller porque ya no podía pagar la renta del local. Tuve que vender toda mi herramienta para ir pagando las deudas y los préstamos que pedí. Mi estabilidad se desmoronó. Mi esposa, que siempre me advirtió que cumpliera mi palabra, se cansó de verme así, amargado, sin propósito, totalmente cansado, estresado, asustado y sin traer un solo centavo a la casa. Tuvimos peleas horribles y un día agarró sus cosas y se fue con mis hijos a la casa de sus papás. Me quedé solo en una casa, la cual ya no podía pagar. Tuve que dejar todo.
Malbaraté lo poco que me quedaba y me vine a rentar un cuartito pequeño. Un cuartito de esos que apenas tienen espacio, para una cama individual y una parrilla para calentar la comida. Y de tener todo en la vida, dejé de tener mi casa, dejé de tener mi familia, dejé de tener mi negocio y pasé a vivir a un pequeño cuartito de paredes de tabique pelón. Cuando vi que mi miseria era absoluta, me cayó el 20. Me recordé todo lo que hice, las veces que ignoré a mi esposa y de mi promesa, esa que nunca cumplí. Con mis últimos pesos, compré una imagen de la Santa Muerte de resina y la puse en una esquina de mi cuarto sobre una caja de madera. Me hinqué, le lloré y le pedí perdón de todas las formas posibles. Le dije que me equivoqué, que mi soberbia me cegó y que por favor me perdonara. Desde ese día y poco a poco, las cosas cambiaron. Pero no es como yo esperaba. Y es extraño. Siento que me perdonó porque las desgracias cesaron. Ya no se me rompen las cosas, ya no he tenido accidentes y lo más importante, la enfermedad no ha regresado. Sigo sano, puedo comer de todo y tengo fuerza. También los sueños desaparecieron. Ya duermo tranquilo, sin sentir a esa presencia que me perseguía. Pero mi vida no mejora. Y es que es como si me hubiera quedado estancado en un punto gris. Es como una especie de limbo. Consigo trabajos temporales, de esos de cargar bultos de mercancías o ayudar en obras, que apenas me dan para pagar la renta del cuarto y comprarme algo de comer. Pero no me sale nada más. No progreso. Por más que busco un trabajo mejor o trato de juntar para comprarme mi herramienta nuevamente, el dinero se va como agua. Y lo peor es que ni siquiera sé en qué. Es una sensación muy fea, porque es como si ella me hubiera dicho: está bien, te perdono la vida y te quito el castigo, pero ya no tienes mi bendición. Ahora arréglatelas tú solo. Siento que me quitó ese brillo, esa suerte que uno tiene para que las cosas te salgan bien. Hoy mi vida es una rutina de supervivencia. Le pongo su veladora cada que puedo y le hablo. Le pido que me eche la mano para volver a estar con mi familia, para recuperar mi taller. Pero el silencio que recibo es absoluto. Yo sé que muchos van a decirme que soy un supersticioso, que lo que me pasó fue por mala administración o tal vez por la crisis. Pero yo sé lo que sentí en ese tiempo de dolor cuando estaba enfermo. Y también sé lo que sentí cuando me ayudó y no le cumplí lo prometido. A veces cuando estoy en el silencio de mi cuarto, me pongo a pensar que el castigo no es fallecer, sino que te deje vivir en la sombra, sabiendo todo lo que pude haber tenido y conservado, si tan solo hubiera cumplido mi palabra. Si ustedes le van a pedir algo a la Santa Muerte, de verdad, analicen si van a poder cumplir, porque ella cumple. Ella no se queda con nada, pero no admite mentiras. Mi vida hoy es un ejemplo de una deuda que ya se pagó con sufrimiento, pero que me dejó una cicatriz que no me deja avanzar. Sigo aquí esperando que algún día ella decida volver a mirarme, aunque en el fondo sé que me quedé solo con mi salud y nada más. Tengan cuidado con lo que prometen, porque la palabra es lo más valioso que tenemos, y al romperla puede causar consecuencias que nunca se van a ir de tu lado. La verdad me costó mucho decidirme a enviar esto, porque sé que me van a juzgar y tienen razón. Yo no era una blanca palomita. No estoy orgulloso de lo que voy a decir. Me dedicaba a darle baja a las casas cuando la gente se iba a trabajar o de vacaciones.
Cuando estás metido en esto, aprendes a ver los movimientos, a saber cuando una casa está sola y qué tanto vale la pena asumir el riesgo. Pero lo que me pasó me cambió la jugada para siempre. Todo empezó un martes. Yo ya le había echado el ojo a una casa de 2 pisos que estaba por la zona de Ciudad Cuauhtémoc. No era una casa de ricos, pero se veía que la familia tenía su dinerito. Era una casa que estaba siempre limpia, con su zaguán bien pintadito. Vi que la familia ese día salió temprano cargando unas maletas y se fueron en su coche. Ya chingué, esta es la mía, pensé. Así que ese mismo día decidí ir por un camarada y ya en la noche fuimos al lugar. Yo lo dejé afuera para que me avisara si había algún movimiento extraño, y en lo que él se dedicó a cuidar, yo me metí. Era como la 1:30 o 2 de la madrugada. Me brinqué la barda de atrás y forcé una ventana. Adentro de esa casa todo estaba en silencio, y la verdad, esta vivienda era más ostentosa por dentro que lo que sugería la fachada. Saqué mi mochila y empecé a vaciar la casa. Me llevé un par de laptops, unas cámaras de esas profesionales, unas tablets, unos tenis de marca, joyería que encontré en la recámara principal y unos ahorros que tenían guardados, escondidos en unos cajones. Cuando estaba por salir, pasé por un cuarto pequeño que estaba al fondo. La puerta estaba entreabierta. Yo entré pensando que habría más cosas de valor, y lo que me topé fue con un altar. Pero no era cualquier altar. Era un altar dedicado a la Santa Muerte. Ese altar tenía una imagen que medía casi medio metro de largo. Estaba vestida de color dorado. Había veladoras prendidas, algunas flores y un olor a incienso que impregnaba el lugar. La verdad, en ese momento yo no creía en esas cosas. Se me hizo fácil. Vi que la imagen tenía unas cadenas de oro en las manos y dije, esto también me lo llevo. Le arranqué las cadenas, le quité los billetes que tenían una base y hasta me burlé. Le dije, esto también se va conmigo. Si lo quieres, a ver si me alcanzas. Salí de ahí con la mochila llena. Fui con mi cómplice y nos fuimos del lugar. Yo me sentía el hombre más vivo de la colonia. La primera noche después del robo estuvo tranquila. Vendí las laptops y las tablets rápido. La verdad es que me dieron muy buena lana por eso. Pero a la semana, la cosa comenzó a cambiar. Empecé a tener unos sueños muy raros. No eran pesadillas de esas donde sale un monstruo y te despiertas. Más bien eran sueños donde yo estaba otra vez en esa casa. Estaba en medio de la sala, pero no podía salir. Las puertas no tenían manijas y las ventanas estaban tapadas con ladrillos. Yo caminaba por los pasillos y escuchaba el sonido de alguien que está arrastrando los pies por el piso. En ese sueño terminaba siempre frente al altar. Pero la imagen ya no era de resina. Era algo más real. La flaca estaba ahí parada, y aunque no tenía ojos, podía sentir que me estaba desnudando el alma con su mirada. No decía nada, pero en mi cabeza retumbaba una voz fría, como si 1000 personas estuvieran hablándome al mismo tiempo. Me despertaba sudando frío, con una presión en el pecho como si tuviera una piedra encima. Pensé que tal vez era la sensación de culpa o el miedo a que me agarrara la policía. Pero los sueños se repetían cada noche y cada vez ella estaba más cerca de mí. En el último sueño sentí sus dedos desnudos rozándome el cuello. Esa noche desperté gritando con un ardor en la piel que me duró 2 días. Ahí fue cuando entró el pánico. Además, las cosas me empezaron a salir mal. Mi jefita se enfermó de la nada. El dinero de la venta de las cosas
se me perdió en un camión. No sé si se me salió de la bolsa, me lo sacaron sin darme cuenta, alguna estupidez de esas. Además, sentía que todo el tiempo me venían siguiendo. Ya no aguantaba más. Entre los sueños con la santa y mi vida que se iba en picada, y esa sensación de estar siempre vigilado, además de ese miedo que no se iba, me hicieron devolver todo lo que me llevé ese día. Fui a recuperar algunas cosas, fui a juntar todo lo que aún no vendía y compré cosas parecidas a las que ya había malgastado. Metí todo en una bolsa negra de basura. Compré unas laptops de la misma marca, las joyas, el dinero y hasta unas cadenas de oro más gruesas que las que me había robado de aquel altar. Escribí una nota en una hoja de cuaderno con mi puño y letra. Perdón, no sabía con quién me metía. Aquí está todo lo que me llevé. Por favor, ya díganle que me deje en paz. Fui a la casa de madrugada, dejé la bolsa en la puerta, toqué el timbre y me eché a correr como si viniera siguiéndome el mismo diablo. Desde ese día ya no sueño con ella, y esa sensación de esa presencia que me seguía también se fue. Pero la verdad, no sé si me perdonó o los dueños de la casa aceptaron mi disculpa, porque mi vida aún sigue en picada. Desde que regresé las cosas, parece que me cayó una salazón de esas que no se quitan con nada. No encuentro trabajo de nada, ni de cargador. Lo poquito que consigo se me va en deudas o enfermedades que no me dejan. Mi familia se alejó de mí, mis amigos me dieron la espalda, y siento como si tuviera una nube negra encima. Yo estoy sano, tengo salud, pero mi vida se siente vacía. A veces paso cerca de esa casa y me dan ganas de tocar y preguntarles si todo está bien. Pero me gana el miedo. Sé que hice mal y que regresar las cosas fue lo correcto. Pero muchos dicen que la santa no olvida la falta de respeto y cuida mucho a sus devotos. Y a veces, aunque te perdone la vida, te tapa los caminos. Hoy en día, me arrepiento de todo lo que hice aquella noche y haber robado a quien no debía. Mi nombre es Alberto y durante mucho tiempo me sentía el dueño del mundo. Vivía en una de las mejores zonas de la ciudad donde radico. Manejaba camionetas de lujo y no me preocupaba por el precio de nada. Pero hoy entiendo que hay cosas que el dinero no puede comprar. Yo tenía una comercializadora de suministros industriales con un socio al que llamaremos Manuel. Éramos amigos desde la universidad, de esos que se la pasan hablando de sus problemas. Comíamos en la misma mesa, nos desvelábamos juntos estudiando para los finales. Éramos esos amigos que compartían sus sueños y que poco a poco levantaron un emprendimiento a lo más alto. En pocas palabras, si uno daba un paso, el otro hacía lo mismo. La realidad es que aunque nos iba muy bien a los dos, con el paso del tiempo, la envidia, la soberbia y el ego me fueron ganando. Yo siempre sentía un hueco en el estómago cada vez que Manuel cerraba un contrato más grande que el mío. Era una envidia que me corroía por dentro. No podía aceptar que él fuera mejor que yo. Mi ego no me dejaba. No importa lo que yo hiciera, él siempre estaba un paso adelante de mí. Si yo compraba un reloj, él se compraba uno mejor. Si yo lograba una cita con un director importante, a él lo invitaban a comer los dueños de las empresas. Yo trabajaba igual o más que él. Me sentía más audaz, pero la suerte parecía estar siempre de su lado. A pesar de esto, nuestra amistad nunca se vio afectada en el momento, pues yo sabía disimular muy bien el sentimiento que tenía hacia él.
Todo detonó el día que cerramos una exclusividad con una marca alemana. El contrato era el contrato de nuestras vidas. Salimos de la oficina eufóricos y Manuel me dijo: Beto, esto no se puede quedar así. Ven, te invito esta noche a mi casa. Voy a sacar una botella y cenamos algo. Hoy es una noche de celebrar. Ya en la tarde me dirigí a su casa. Estuvimos platicando un rato, no solo del negocio, sino también de nuestras vidas cotidianas. Y ya al calor de los tragos y con la guardia baja, la envidia me pudo más que la alegría. No podía creer que tuviera una casa más lujosa que la mía, con sala de juegos, alberca y todo lo que yo pensaba tener en algún momento. Intenté disimular mi envidia con hipocresía y con un disfraz de alegría por cada uno de sus logros. Tenía que saber cuál era su secreto, por qué él tenía ese éxito que yo deseaba. En un momento, lo miré a los ojos y le solté una pregunta que me venía carcomiendo desde hace algunos años, tratando de sonar como un cumplido. En serio, Manuel, dime cuál es tu secreto. Trabajamos de lo mismo, pero a ti se te acomoda todo como si tuvieras el camino pavimentado. ¿Qué haces que yo no haga? ¿Cuál es el truco? Enséñame a mejorar como tú. Manuel se rió, me miró con mucha sinceridad y soltó una carcajada amistosa y ligera. No hay truco, Beto. Es pura fe y agradecimiento. Ven, te voy a enseñar quién es quien realmente mueve los hilos aquí. Me llevó a una habitación especial y al abrir la puerta me quedé mudo. Manuel tenía un altar imponente que ocupaba más de media pared. Su altar tenía una figura de la Santa Muerte de un color ámbar precioso. Esta figura medía casi 1 metro de alto o un poco más. Estaba rodeada de pétalos de rosa. Tenía su vaso de mezcal, sus velas encendidas y billetes de diferentes países en la base. Pero lo que me hizo estallar por dentro fue ver una fotografía. La fotografía era de cuando inauguramos la oficina. Esta estaba colocada justo enfrente de la imagen, con una veladora blanca prendida. Manuel se acercó al altar, le tocó el manto con un cariño que me dio asco y me dijo: Ella me cuida, hermano. Cada contrato, cada cliente que llega, yo se lo encargo a ella. Y mira cómo nos ha respondido. En ese momento el alcohol y mi rabia se mezclaron. Sentí que nuestro éxito era una farsa para él, porque usaba esa imagen para fundamentar nuestro éxito. Me sentí insultado en mi inteligencia, como si todo mi esfuerzo no valiera la pena ante su muñequita. Me burlé de él ahí mismo, en su cara y en su propia casa, rompiendo toda la hospitalidad que él me había brindado. No digas pendejadas. ¿Quieres que crea que por esta calavera de yeso nos va bien? Manuel, qué vergüenza me das. Yo matándome con las licitaciones y tú dándole gracias a una figura de una calaca. Los negocios se hacen con pantalones y cerebro, no con ídolos de mercado para gente ignorante. Manuel se puso pálido. No me gritó, pero su tono de voz cambió bruscamente conmigo. Alberto, estás en mi casa y te estoy mostrando lo que tú mismo me pediste. Yo nada más le pido protección y prosperidad para que el negocio vaya bien. Ella ha mantenido nuestra empresa de pie hasta hoy. Y te pido por favor que respetes, porque con la niña no se juega. Ella no olvida los insultos, y menos en su propia casa. Yo solté una carcajada cínica. Agarré uno de los puros que estaban en la ofrenda y lo azoté contra el suelo, justo enfrente del altar. A ver si tu niña blanca te salva de lo que viene, Manuel. Porque yo ya no quiero ser socio de un loco que cree en estas pendejadas.
Me salí de su casa dando un portazo. Los meses siguientes me dediqué a intentar hundirlo. Como yo manejaba la parte administrativa, empecé a desviar fondos. Hablé mal de él con los proveedores y le escondí facturas para que nos llegaran multas. Quería demostrarle que sin él y sin su altar, yo podía ser más exitoso. Pero la racha me alcanzó antes de que pudiera dar el golpe final. Fue como si alguien hubiera bajado el interruptor de mi vida. Primero el banco me congeló una de mis cuentas personales por una investigación de lavado de dinero que salió de la nada. Luego mi camioneta del año se incendió en el estacionamiento sin explicación. Los peritos decían que el fuego se originó desde adentro, pero no había rastro de nada que lo hubiera empezado. En la oficina, Manuel descubrió mis movimientos. No me demandó, simplemente me entregó una carpeta con todas mis tranzas documentadas y me dijo: «Vete, Alberto, quédate con lo que te robaste. No te voy a meter a la cárcel por el cariño que te tuve, pero tu camino ya no está aquí. Te voy a dar parte proporcional de tus acciones, obviamente quitando lo que te has robado. Esto para ser el único dueño de la empresa. Y si no quieres más problemas, te recomiendo que lo tomes y te vayas por las buenas. Porque de lo contrario, los años de amistad y el cariño que te tengo no va a ser impedimento para meterte en problemas legales». Salí de ahí sin opciones, mentando madres a diestra y siniestra, sintiéndome acorralado y traicionado. Pero ese dinero que me dieron por mis acciones me sirvió para sobrevivir un poco más e intentar emprender nuevamente por mi cuenta. Intenté poner mi propia comercializadora. Ya tenía el conocimiento y el capital, pero era como si yo estuviera apestado. Los proveedores de años me negaban la palabra. Clientes que me habían jurado lealtad ya no me tomaban la llamada. En 6 meses el dinero se esfumó en rentas y en sueldos de un negocio que no vendía nada. Además me pegaron unas fiebres, de las cuales los doctores no encontraban la causa. No hace falta decir que perdí la empresa, perdí mi casa y perdí a mi familia. Mi esposa me dejó después de que empecé a tener ataques de pánico en las noches. Me quedé solo con un departamento rentado, viendo cómo mis amigos de la élite desaparecían. En la desesperación, busqué a Manuel. Su empresa ahora ya era más grande que cuando yo me fui. Él me recibió por compasión. Me hinqué en su oficina y le pedí perdón suplicándole que me ayudara. Manuel me miró con una lástima que me dolió más que cualquier insulto. «Alberto, yo ya te perdoné desde el primer día, pero ella no. Te burlaste de la mano que te daba de comer en su propia casa. Ella te quitó el velo de la gracia y ahora caminas en la realidad que tú mismo elegiste. Hoy trabajo como empleado en una refaccionaria grande. El dueño me dio chamba porque sabe que le sea el negocio. Gano para pagar mi cuartito y mi comida diaria, pero es como si hubiera un techo de cristal sobre mi cabeza. Si ahorro 3,000 o 5,000 pesos, surge una emergencia y me quedo en ceros. Mis relaciones no duran nada. Todo se acaba por problemas absurdos. He ido a altares y he llorado pidiendo perdón, pero el éxito se fue. La abundancia se me escapó. Vivo a blanco y negro mientras el mundo vive a colores. Por burlarme de la Santa Muerte, me cerró la puerta de la prosperidad. Me dejó con lo indispensable para poder seguir mi vida, pero me alejó de esos lujos que tuve y que sé que difícilmente volverán. Ahora me doy cuenta que la soberbia y la envidia son los peores sentimientos que un hombre puede tener. Mi nombre es Jacqueline y vivo en Ciudad Juárez.
Los de acá saben perfectamente que aquí está muy peligroso, o por lo menos en la zona donde vivo. Y sobre todo si eres una mujer y te toca andar sola cuando ya se metió el sol. Yo trabajo en una maquila y ese día me doblaron el turno porque se descompuso una de las máquinas y tuvimos que recuperar la producción, por lo que me tocó salir ya cerca de la medianoche. Y para colmo, el camión de la empresa se descompuso a unas cuadras antes de llegar a mi parada habitual. El chofer nos bajó a todos los que faltábamos donde pudo, y tuve que caminar por una zona de terrenos baldíos y calles muy solas en un lugar que a altas horas de la noche o de la madrugada no es muy seguro que digamos. Yo siempre he sido muy creyente de la Santa Muerte. Antes de bajarme del transporte, agarré mi medalla que siempre llevo colgada y le pedí que no me dejara sola, que fuera mi sombra en este camino tan oscuro. Iba caminando rápido, escuchando mis propios pasos en el pavimento, tratando de no hacer mucho ruido, cuando de repente sentí ese escalofrío en la nuca que te avisa que alguien te tiene en la mira. Eran 3 tipos. Yo los vi de reojo saliendo de entre unos matorrales que estaban pegados a un terreno baldío. Al principio no dijeron nada, solo se separaron para intentar rodearme. Yo apreté el paso, pero mis botas del trabajo eran bastante pesadas, y sentía que por más que caminaba, ellos se me acercaban más. Empezaron a chiflarme, a decir vulgaridades y a decirse cosas entre ellos. ¿A dónde vas tan sola, mija? Déjanos acompañarte, gritó uno de los que venía más cerca. Imagínense la situación tan delicada. Una mujer sola en un lugar casi abandonado y rodeada de 3 tipos que tenían intenciones horribles. Obviamente, el miedo de la situación me heló la sangre. El hombre de adelante ya estaba a unos cuantos metros de mí, y yo veía cómo sacaba algo de la bolsa de su sudadera. No sé si era una navaja u otra cosa, pero el brillo del metal se alcanzó a ver con la poca luz de luna. Yo estaba temblando. Sentía que el aire me faltaba y que en cualquier movimiento se me iban a echar encima para meterme al baldío. Empecé a rezar en voz baja, cerrando los ojos por momentos y apretando la medalla contra mi pecho con todas mis fuerzas. Estaba esperando el tirón de la ropa o que un golpe me tirara al suelo, pero lo que pasó luego fue algo que hasta la fecha me hace llorar cuando lo recuerdo. De la nada, el tipo que venía hacia mí soltó un grito seco, como un animal asustado. Me detuve y volteé por puro instinto. Vi cómo el delincuente se caía hacia atrás, chocando contra el suelo de una forma brusca, como si algo lo hubiera asustado a tal punto de caer fuertemente contra el piso de la impresión. Los otros 2 que venían apenas unos pasos atrás de él se quedaron tiesos como estatuas. Lo que vi en sus caras no fue sorpresa, fue un terror absoluto. Ese miedo que hace que se te descomponga la cara de la impresión. Estaban pálidos, con la boca abierta y los ojos que se le querían salir de las órbitas. Ellos no me miraban a mí, estaban mirando hacia arriba justo encima de mi cabeza. Era como si en ese lugar estuviera algo tan grande y espantoso que les hubiera robado la voluntad de moverse. vámonos de aquí», gritó uno de ellos con una voz quebrada. El que se había caído se levantó del suelo como pudo, tropezándose con sus propios pies, y los 3 salieron corriendo despavoridos. Se metieron otra vez a ese baldío, corriendo como si el mismo diablo los viniera persiguiendo. Escuché sus pasos alejarse a toda prisa sin detenerse ni mirar atrás. Yo me quedé ahí parado en medio de la calle oscura, un poco en shock por la situación. Estaba tratando de calmarme y analizar lo que había pasado. No lograba entender por qué esos tipos habían corrido despavoridos. No vi a nadie,
Tampoco escuché pasos de otra persona o vi sombras extrañas. Lo único que sentí fue un aire frío, un aire muy fuerte y muy pesado, un aire que me rodeó por completo. Fue un frío que no me dio miedo, sino que más bien me hizo sentir protegida. Era como si estuviera dentro de una burbuja. Me quedé un segundo tratando de recuperar el aliento, y luego caminé lo más rápido que pude hasta mi casa sin mirar atrás ni una sola vez. A los pocos días me enteré de algo, y es que una vecina tiene un conocido de ese lugar, y esta persona se junta con los vagos de la zona. Ella me contó que uno de estos tipos andaba diciendo que una noche se habían topado con algo aterrador. El tipo contaba que cuando se iban a acercar a una mujer para asaltarla, detrás de ella empezó a levantarse una figura negra, altísima. Decía que la figura no tenía rostro, solo un hueco oscuro debajo de una túnica andrajosa, y que cuando volteó a verlos, tenía forma de calavera. Desde esa noche, la devoción por mi niña blanca se hizo más fuerte, pues yo estoy segura que de no haber sido por ella, quién sabe qué me hubiera pasado en esa ocasión. Sé que para muchos mi fe es rara, y a veces piensan que es hasta peligrosa, pero ella no es mala, solo te pide lo justo, y si eres fiel y la tratas con respeto, ella te cuida. Si estos relatos te estremecieron, al final de este video encontrarás más historias que estamos seguros que te dejarán impactado. Recuerda que tú también puedes formar parte de esta comunidad de almas en pena. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato. Déjanos tu comentario y si este video te gustó, regálanos un like. Eso nos ayuda bastante a seguir trayéndote más contenido como este. Si tienes una experiencia paranormal que quieras contarnos, puedes escribirnos al correo ellantodelasalmas@gmail.com o mandarnos mensaje directo en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y recuerda que en el llanto de las almas nos atrevemos a contar lo que nadie más se atreve a decir.